Bastida era un hombre muy rebelde, ¿no? En todos los planos de su vida. Él nunca se conformaba. Él tenía muy mala vista, y además él tenía una artritis reumática muy grave, pero sin embargo manejaba. Y en una oportunidad, manejando por la autopista hacia la Plaza Venezuela, de noche, estrelló su vehículo contra una de las bases del puente Moedano, allí frente a San Agustín del Sur, y bueno, eso generó que Arístides perdiera la movilidad y que fuera trasladado a un hospital, y eso generara además la pérdida adicional del resto de visión que le quedaba. A él le gustaba celebrar los cumpleaños de él y de sus estudiantes. Es decir, él hacía reuniones en la Brujoteca y en su casa y en Colinas de Bellomonte. Tenía un personaje muy cercano a él, que además lo asistía muchísimo, de una amistad muy fraternal, muy fuerte, fue con la señora Miriam Cupelo. Ella fue, digamos, su amiga hasta el último momento, y fue muy útil para él porque lo apoyó, porque lo asistió, y porque fue eso, muy importante para, digamos, el desempeño de él como persona. Llegó a perder la voz, lo cual era terrible. Entonces hubo que hacerle una laringotomía, es decir, él estaba laringotomizado, es una palabra un poco quebradiza, es decir, tenía una incisión en la tráquea, y tenía un micrófono instalado en la última etapa de su vida para poder comunicarse, y entonces había un amplificador que permitía que su voz se escuchara. Ese fue casi que en las últimas etapas. Sin embargo, Arístides, digamos, prácticamente cuadraplégico y casi sin voz, y desde luego totalmente ciego, iba a la redacción del Nacional, y particularmente a su cubículo, a la Brujoteca, como se le llamaba, todos los días. Y si una persona, cualquiera de sus pasantes, estaba deprimido por cualquier razón, un problema de nota, un problema económico que nunca faltaba, la llegada de Arístides echando chistes, sonriente, haciendo bromas, hacía que el panorama del día cambiara para todos nosotros. El que siempre dio, es decir, rigurosidad, esfuerzo, trabajo, y no justificar los errores, sino superarse. Es decir, Arístides era un tipo muy riguroso, que exigía mucho de sus estudiantes, que exigía mucho de sus asistentes, y que no perdonaba los errores, o por lo menos no los dejaba pasar. Entonces, no por casualidad, las columnas de Arístides, la ciencia amena sobre todo, todavía son un ejemplo, digamos, en la formación académica de los periodistas, no solo en ciencia, sino en manejo del lenguaje. ¿Qué ocurre con el periodismo científico y en general con la comunicación? Está en sintonía con la vida del país. Compartíamos la afición por las bebidas espirituosas venezolanas. Entonces, en la última botella de ron que Arístides se bebió, se la regalé yo. Entonces, él era un tipo, a pesar de su estado físico muy deteriorado, y que además se degeneraba y se degeneró con el tiempo, Arístides tenía un excelente humor, además un humor sarcástico, un humor muy inteligente, y era aficionado, por supuesto, a las reuniones festivas entre amigos, entre gente cercana a él, y desde luego prefería, digamos, las bebidas nacionales a las importadas. Un hombre muy pragmático en materia profesional, aunque era de un pensamiento muy profundo, que incluso devino en un pensamiento místico al final de su vida. Arístides era un materialista dialéctico que, sin embargo, al final de su vida sintió la presencia de Dios en sí mismo. Es decir, hubo esa evolución. Entonces terminó siendo, aunque no era un practicante religioso,
tenía un pensamiento místico y una comunicación que trascendía lo meramente material. Y en cuanto a expresiones, Arístides era muy expresivo, tenía muchísimas. Yo no podría ahorita señalarte, digamos, una frase cohete, como le suele decir, o una expresión particular, porque Arístides era sumamente expresivo y además con un vocabulario muy extenso. Arístides no por casualidad se ganó el Nobel del Periodismo Científico equivalente, que es el premio Kalinga de la UNESCO, y lo fue a recibir allá a París, a la sede de la UNESCO, dejando boquiabiertos a todo el público que colmaba el auditorio de la UNESCO en ese momento, cuando lo bajaron con una silla de ruedas hasta donde estaba el presidium y luego lo subieron para que él mismo recibiera el premio. Es decir, esos son episodios interesantes de la lucha contra la adversidad, porque si hubiera que, digamos, resumir la personalidad de Arístides Bastida en una sola palabra, yo diría que esa palabra fue voluntad. Mira, yo percibo que Arístides estaba enfrentado con la muerte. Es decir, Arístides luchó muchísimo. Bueno, y eso explica cómo estuvo tantos años con esos problemas de salud que enfrentó constantemente. Arístides estuvo sus últimos días en el hospital militar luchando por su vida, hasta que alguien le dijo que él tenía un cáncer y que estaba ya en estado terminal, y probablemente fue la única vez que yo recuerde que Arístides se deprimió, y tal vez el conocimiento de esa noticia, de esa información, fue lo que finalmente lo hizo entregarse y fallecer ya en 1992, en septiembre de 1992.